Bien, hemos separado en dos temas principales. El primero lo voy a estar dando yo, que es misión, sobre misión. Y luego nuestro pastor Marco, ¿verdad? Director de MISPA también, va a estar hablando sobre evangelización. Bien, ¿qué es misión? ¿Qué es misión? Según el diccionario, generalmente cuando se habla de misión se refiere a una tarea o encargo específico, especialmente uno importante o urgente. ¿Sí? Eso es lo que tendría que ser la definición de misión desde el punto de vista del diccionario. Pero desde el punto de vista bíblico, entendemos que quien encarga la tarea, ¿verdad? Es alguien que es el Señor con un propósito específico. Y dentro de ese propósito específico, ¿verdad? Que puede ser, pues, innumerables cosas, innumerables tareas a hacer, principalmente lo que Dios pide es que se haga su voluntad. Su voluntad. Por tanto, cuando hablamos de misión, tenemos que poner misión igual a su voluntad. La voluntad del Señor es la misión. Y esto es algo crucial para poder avanzar, para poder seguir adelante en lo que es la misión de Dios, ¿verdad? La misión de Dios es una sola, es su voluntad, ¿ok? Y en su voluntad, pues, pueden suceder muchas cosas. Pero nosotros no hemos sido llamados para juzgar o evaluar el por qué su voluntad produce lo que produce. Simplemente hemos sido llamados a obedecer a su voluntad. La propia palabra de Dios nos afirma que la voluntad de Dios iba a ser prosperada a través de la vida de su Hijo. Eso está en el Antiguo Testamento, en los profetas, a través de Cristo. ¿M? Por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán, el Padre habló de él diciendo, este es en quien me complazco. ¿Por qué? Porque Él es el que cumple la voluntad del Padre. Pero vamos un poquito para atrás. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar varios personajes importantes, relevantes en la historia de Israel con una misión. Vamos a encontrar a Abraham siendo llamado por Dios para dejar su tierra y su parentela, ¿verdad? Vamos a encontrar a Moisés también con una misión de libertar, de sacar al pueblo de Egipto. Vamos a encontrar a Josué con una misión, ¿verdad? Específica también de conquistar la tierra prometida. Después vamos a encontrar también como Dios llama, ¿verdad? Con una misión a Saúl, a David, a todos los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar cómo en el Antiguo Testamento Dios los llama, Dios se toma la exclusividad de ese llamado, Dios los separa, Dios los prepara y Dios los envía. Dios los llamaba, Dios los separaba, Dios los preparaba y Dios los enviaba con una misión específica que era su voluntad, ¿ok? Su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, y ya tenemos claro que la misión es la voluntad de Dios, tenemos que recordar lo siguiente, que la voluntad de Dios es innegociable. Que la voluntad de Dios, como dice la propia palabra, es buena, agradable y perfecta. ¿Mm? Es buena, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios es específica, que la voluntad de Dios es espiritual, que la voluntad de Dios es eterna, o sea, que trasciende, que la voluntad de Dios produce muerte, la muerte del yo, y que la voluntad de Dios ahora en este tiempo es en Cristo. Voy a repetir esto. La misión es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es innegociable, es buena, agradable y perfecta, es específica, es espiritual, es eterna, es muerte para nosotros, porque esa es la voluntad de Dios, no la nuestra, y es Cristo. Y usted va a encontrar cómo Dios, cuando muestra su voluntad y Él dice lo que los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento tienen que hacer, nunca Dios da oportunidad a la imaginación del hombre o a la creatividad del ser humano. Cuando Dios le dice a Noé, haz, crea o construye el arca, Dios le da material, le da medidas, le dice todo lo que necesita.
Lo único que él tiene que hacer es obedecer. Cuando Dios le da las órdenes a Moisés con la creación del tabernáculo, Dios también le dice, ¿verdad? Qué materiales, las medidas, incluso dice, yo voy a poner de mi espíritu sobre algunos artesanos para que hagan conforme a mi diseño. O sea, vamos a encontrar ahí como Dios no da oportunidad. Esto es muy importante, esto es básico, esto es el fundamento de la misión. O sea, Dios no da oportunidad a la mentalidad, a la mente del hombre, a la creatividad del hombre, a la imaginación del hombre. ¿Ok? Cuando Dios habla con Salomón y le dice sobre el templo, Dios igual. Se lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Por favor, quiten el micrófono porque se está grabando. ¿Sí? Cuando habla de los sacerdotes, cuando habla de las ofertas, cuando habla de los sacrificios, ¿sí? Dios siempre da todas las órdenes. Él da, ¿verdad? Todo conforme al diseño. Dios no da ninguna oportunidad. Entonces la voluntad de Dios es innegociable. No es la voluntad de Dios y la nuestra. No es su voluntad, es innegociable. Esto es lo que yo quiero. Es buena y agradable y perfecta porque es su voluntad conforme a lo que es bueno para Dios, lo que es agradable para Dios y lo que es conforme, ¿verdad?, a la perfección de Dios. Es específica, Dios no es Dios de confusión ni de desorden. Dios dice una cosa y es tal cual, no pide más ni pide menos, es eso. Es espiritual, la voluntad de Dios es espiritual, no es terrenal, no se consigue, ¿verdad?, con fuerza, no es con espada, no es con ejército, con su Santo Espíritu. Es eterna porque toda la obra de Dios, ¿verdad?, será, ¿verdad?, se permanecerá para siempre. Todo lo que Dios hace es eterno, trasciende a lo natural. Es la muerte del yo, porque no soy yo, ya no vivo yo, ¿sí? Y es a través siempre de Cristo. Entonces, ¿será que Dios actuaba de la misma manera en el Antiguo Testamento a la hora de poner en plan o poner en comienzo una misión? ¿Verdad? ¿Será que Dios actúa de la misma manera hoy en día que la manera de los antiguos? Mire, mientras ellos hacían la misión, Dios estaba con ellos, ¿sí? Dios estaba con Abraham, Dios estaba con Moisés, Dios estaba con Josué, Dios estaba con Saúl, Dios estaba con David. Dios enviaba de su espíritu, pero era temporal siempre, ¿verdad? La vida de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros esperásemos que Dios actúe de la misma manera hoy en día, conforme al Antiguo Testamento, esperando, ¿verdad?, que Dios también esté con nosotros, pues sería un error. ¿Por qué? Por una premisa básica. Ahora Dios está en nosotros. Y es un abismo de diferencia entre lo que pasaba con los personajes del Antiguo Testamento y la iglesia del Señor hoy, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque primero, la misión de Dios es la voluntad de Dios, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios. Y segundo, Dios no actúa de la misma manera que el Antiguo Testamento. Y les pongo un ejemplo. Si hoy en día tuviéramos una pelea hoy en día entre David y Goliat, ¿verdad? Pues David tiene que pedirle perdón a Goliat y Goliat tiene que pedirle perdón a David, tienen que reconciliar y tienen las espadas, ¿verdad? Tienen las espadas, hay que amar a los enemigos. Esa es la realidad que nosotros vivimos ahora. Entonces nosotros no podemos trasladar el Antiguo Testamento como si fuera una realidad a vivir hoy en día, ¿verdad? Porque ese pacto terminó. El que está vigente ahora es el nuevo pacto por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces Dios no está buscando hoy a Abraham, Moisés, Josué. No, no, no. Dios no está buscando hoy nada de eso. Dios está buscando a Cristo en nosotros. Dios está buscando al Hijo. Dios está buscando al Espíritu Santo en nosotros. Ahí radica un abismo diferencial muy importante, ¿verdad? Principalmente para no equivocarnos en lo que Dios quiere hacer. Amén. Lo que Dios quiere hacer, lo que es su voluntad. Nuevamente, y perdón, me repito en varias frases, porque creo que son importantes que se les quede. La misión de Dios es su voluntad. La misión de Dios es su voluntad. ¿Amén? Y que antes lo hacía con, ahora lo hace en. ¿Sí? Abra conmigo su Biblia en Hechos capítulo 1, verso del 4 al 8, porque vamos a encontrar el punto de inflexión. O sea, el punto de inflexión
del propósito de Dios en la vida del creyente, ¿sí? El punto de inflexión. Vamos a abrir Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Mm? Bien, ya saben que el punto de inflexión es cuando algo pasa en la vida, ¿verdad? Y es un cambio de dirección. Hechos capítulo 1, verso de 4 al 8 dice, seguro que ustedes lo conocen, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Bien. Entonces, ya dijimos y entendemos, yo espero y pido al Espíritu Santo que nos dé luz en todo esto, ¿verdad? Que no sean palabras mías, sino que el Espíritu Santo le vaya mostrando, ¿verdad? Renovando el entendimiento. La misión de Dios es su voluntad y la misión de Dios, su voluntad y el Espíritu Santo no se pueden separar. No se puede separar lo que es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de Jesús? La Biblia dice que Jesús repetía una y otra vez, la voluntad de mi Padre, esa es la que he venido a hacer. Y sabemos que Dios, siendo Cristo, ¿verdad? Siendo Jesús Dios, la Biblia dice que se despojó a sí mismo, dejó atrás lo que impedía cumplir esa voluntad del Padre, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y obedeció hasta la muerte, ocupando nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Para recibir la ira de la cual tú y yo éramos merecedores. Entonces, vemos, ¿verdad? Que antes de que el Espíritu Santo fuera enviado, Jesús tuvo que despojarse, humillarse, servir, obedecer y morir. ¿Ok? El Espíritu Santo todavía no había llegado a los discípulos y Jesús les dice, les da una orden. Fíjense la orden fuerte y poderosa que Jesús les da. No se muevan, no se muevan. No se muevan porque si se van a mover, se van a mover en la carne. No se muevan porque si se van a mover según los deseos de vuestro corazón. No se muevan de donde están porque por muy bonito que sean los proyectos, por muy bonitas que sean las iniciativas, por mucha creatividad y por mucha, ¿verdad?, imaginación que tengas y que creas que le va a agradar al Padre, no te muevas, no te muevas, no hagas nada. Fíjese lo que Jesús le está diciendo, que es básico, es fundamental para poder entender lo que estamos hablando, la misión de Dios. ¿Sí? No te muevas, espera la promesa del Padre. Espera hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Bueno, ¿se puede hacer misión sin el Espíritu Santo? Sí, hay mucha gente que hace muchas cosas, ¿verdad? Para Dios, pero esa es nuestra misión, no es la misión de Dios. Y esa es donde yo los quiero llevar, lo estoy intentando llevarlos. La misión es de Dios, por tanto la misión es su voluntad, no es nuestra. Fíjense la preocupación que tenían los discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Restaurarás el reino de Israel ahora? Y hoy en día vemos a muchos creyentes que todavía están preguntándose, ¿no? Eso, ¿no? Preguntándose, ¿y qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con esto? El reino de Dios ahora aquí en la tierra va a cambiar. Vamos a orar para que el Señor cambie aquí ciertas cosas, aquí la verdad, en la tierra, en lo natural. Y el Señor dice, no, no, no. A ustedes no les compete eso. Eso está en la voluntad del Padre. Ustedes tienen otra misión bien diferente. Porque ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Esperando, ¿verdad? Que el Señor a veces haga ciertas cosas. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestro interés debe estar enfocado en una cosa.
en una sola cosa, como pastores, como líderes y como hijos de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo, venga tu reino. Jesús lo dejó bien claro cuando dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás el Señor lo adiciona, lo añade. Entonces Jesús le responde, ustedes no se preocupen por eso, porque el Padre está en control y todo está conforme al plan y el diseño divino. Pero si hay algo que ustedes, hay algo en ustedes que va a pasar, en ustedes va a pasar, vais a recibir poder. La palabra que usa aquí el Señor Jesús para poder es una palabra que es dunamis, que significa, pues eso, ¿no? Donde se utiliza la palabra dinamita. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recordemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? No es poder, es una persona. Y entonces, y solo entonces, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ser testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es el hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde. Y ahí vemos la misión. Y ahí estás tú y yo aquí en Suiza, tú tal vez en Alemania o en Italia o en otro lugar, ¿verdad? Principalmente en el entorno más cercano, donde vivimos, con nuestra familia, con los vecinos, ¿sí? Ahí, donde tenemos que ser, ¿qué? Testigos. Después que tal vez un poquito más lejos y hasta donde el Señor nos lleve. Esto es misión, esta es su voluntad. Hay quienes quieren ir a China, pero todavía no han sido capaces de mostrar a Cristo, ¿no? En sus vidas, en la familia. Tienen vergüenza tal vez de hablar de Jesús o de comportarse, ¿verdad? El comportamiento que viene del Espíritu Santo, ¿no? Y callan, cierran sus bocas, tal vez en el colegio, en el trabajo. Entonces, no podemos esperar que el Señor nos llame, nos lleve hasta lo último de la tierra si no hemos sido testigos ni siquiera en Jerusalén. Entonces, entendamos bien esto. El Espíritu Santo está en nuestra vida para llevarnos, amén, a ser testigos. Ahora viene algo que muchos no hemos entendido, pero yo confío en la obra del Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para comprenderla lo siguiente. La palabra testigo que usa ahí Jesús, una palabra griega que es mártir, ¿sí? Puede buscarlo después, más adelante, hay recursos en internet de Biblia paralela, etcétera, y usted puede ver el léxico ahí en griego. La palabra que usa Jesús es mártir, o sea, alguien que va a dar su vida en sacrificio por lo que cree. Eso es lo que significa mártir, alguien que va a dar su vida en sacrificio por lo que cree. Esta idea es correcta, es así lo que significa, pero está incompleta. Yo sé que muchos de ustedes también lo han escuchado, ¿verdad? Que aquel que da su vida y por lo tanto, claro, el Evangelio va llegando hasta el último lugar porque hay personas que dan su vida por el Evangelio y eso es una realidad que no solamente fue al primer siglo, sino hoy en día también hay hermanos en la fe que están muriendo por la causa de Cristo. Pero es completo ese pensamiento o esa interpretación, porque ¿cuánta gente ha dado su vida por algo que cree? ¿Cuánta gente ha dado su vida por algo que cree? Puede ser algo religioso, político, social, una filosofía, pero que nunca nacieron de nuevo. ¿O cuántas personas de muchas religiones, ¿verdad? Diferentes han muerto creyendo incluso que eran mártires de Cristo? Este no es el significado completo de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Amén? Este no es el significado completo. Jesús lo que está diciendo aquí es que no se preocupen por tantas cosas que pasan en la tierra, no estén tan preocupados, no estén tan afanados, ¿verdad? Como decía en otra ocasión Jesús, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, ni os afanéis de cosas que tampoco tenéis el control, como es el reino de Israel establecido nuevamente. Entonces olvídese de eso. Ustedes van a recibir poder para morir al yo, para morir a vuestros deseos, para morir a vuestros sueños. O sea, ustedes van a recibir poder como dice en otra ocasión el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayuda a matar los deseos de nuestra carne, lo que no le agrada al Padre. O sea, ustedes van a recibir poder para morir al yo. ¿Recuerdan las frases de Jesús? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vuestra vida.
Otra frase muy interesante de Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces Jesús está diciendo algo bastante profundo que no es solamente como para un grupo, ¿viste? Cuando leemos este versículo, uno siempre piensa en general, ¿no? Wow, este es el llamado de Dios para la iglesia, este es el llamado de Dios para el cuerpo de Cristo, este es el llamado de Dios, amén, para la congregación. No, no, no. Coloca tu nombre ahí, coloca el tuyo, tú, David. Vas a recibir poder para que David muera, para que los deseos, los sueños, la carne, el yo muera, lo que no agrada a Dios muera, y entonces Cristo en mí pueda ser visto a través, ¿verdad? O expresado a través de mí, y que esa vida de Cristo pueda llegar hasta el fin del mundo. Cuando el Hijo de Dios sea levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Entonces, usted y yo, la congregación, la iglesia, la denominación, lo que sea, no hemos sido llamados a hacer misión. No, 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 no. Les estoy llevando algo todavía más profundo, más bíblico y que es obra del Espíritu Santo. Les estoy llevando a que Él haga su obra a través de nosotros. No nosotros haciendo la obra del Señor, sino que Él haga su obra a través de nosotros, que es su voluntad y quien únicamente la puede cumplir es Cristo en nosotros. Y vemos la experiencia de Pedro. La experiencia de Pedro fue tremenda, extraordinaria. Muchos de nosotros nos gustaría tal vez haber estado en la túnica de Pedro en esos 3 años casi y medio que estuvo con Jesús, escuchando a Jesús de primera mano, atendiendo a Jesús, viendo con los ojos milagros, sintiendo el mar haciéndose sólido, el mar para poder caminar sobre él, estando en el monte de la transfiguración, viendo la gloria de Dios, ahí reconociendo a Moisés, a Elías. Imagínense, haciendo un viaje en el tiempo, bueno, o que de repente, ¿verdad?, los conociera. Pedro tuvo momentos extraordinarios, ¿verdad? Con Jesús. Después sí, cometió errores, le cortó la oreja a un soldado, después negó a Jesús 3 veces, lo maldijo y volvió otra vez a sus redes, cuando ya Jesús, ¿verdad?, había muerto. Toda la experiencia que Pedro había tenido con Jesús, todos los milagros, maravillas y prodigios que Pedro había tenido y que usted y yo tal vez no vamos a ver eso nunca jamás en nuestra vida, no fueron suficientes para que Pedro permaneciera fiel, para que creyera. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de Pedro, en ese momento Pedro murió. Se cumplió lo que dice el apóstol Pablo. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Pedro murió y cuando Pedro se levantó en aquel día de Pentecostés y comenzó a hablar, ya no era Pedro. Ese no era Pedro. Era Cristo a través de Pedro. Porque el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y entendamos bien todo esto. Creemos en la Trinidad y demás, pero no podemos separar las tres personas, imposible. Cristo estaba tomando control, señorío de la vida de Pedro. Y fue Cristo el que predicó a través de Pedro. Por eso se convirtieron tantas personas, no fue Pedro. No fue Pedro, fue la palabra hablando, que la que produce fe fue Cristo a través de Pedro. Queremos que las almas se salven, queremos que las vidas vengan a los pies de Cristo. Hermano, tiene que ser Cristo a través de nosotros, debe ser el Espíritu Santo a través de nosotros hablando, no nosotros. Por mucho conocimiento que tengamos de teología, que es bueno estudiar teología, por mucho conocimiento que tengamos de la Biblia, que es bueno conocer la Biblia, y animo a todos a meterse en el instituto bíblico y a estudiar la palabra de Dios como sea, porque al final la palabra, ¿verdad?, es materia prima que usa el Espíritu Santo. Nada vamos a conseguir si el Espíritu Santo no convence de pecado, si el Espíritu Santo no es el que habla, si el Espíritu Santo no es el que se manifiesta, porque Él no comparte su gloria con nadie, porque Él es, amén, el que salva. Amén. Entonces, eh, el Espíritu Santo, Jesús dice, venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo me pondrá en alto. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. La cruz de Jesús fue la voluntad del Padre, pero la cruz no fue el fin.
La cruz no fue el fin. La cruz fue el medio para que la voluntad del Padre sí siga cumpliendo a través de la iglesia, a través del cuerpo, a través de este Cristo impartido en su cuerpo en el poder del Espíritu Santo. Si usted piensa que Cristo está sentado a la diestra del Padre, perfecto, es así, esa imagen la tenemos, pero Cristo ha sido impartido en vida a través de ti y a través de mí, por eso es que somos llamados el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Por eso es que cuando Jesús dice a alguno que el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice a mí, pero el que haga tropezar a uno de estos, bajo que se coloque una piedra de molino. ¿Por qué? Estás atacando el cuerpo de Cristo. Por eso es cuando Jesús iba de camino, Pablo iba de camino a Damasco, se le presentó Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? La iglesia y Cristo es la misma cosa. Por supuesto, tendiendo, ¿verdad?, la separación de lo que es Dios, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo, pero estamos integrados en Él. Por eso nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Luz. ¿Pero quién es la luz? Cristo. Cristo en nosotros es luz. Ruego al Espíritu Santo que le pueda dar iluminación a todo esto que le estoy hablando para que no solamente usted pueda experimentar lo que es el beneficio, el gozo, el regocijo. Por favor, desconecten ese micro. El regocijo, amén, de la presencia del Señor en nuestra vida, de nuestra posición en el Señor, que podemos decir a Padre Abba, pero no por medio de nosotros, sino por medio del Espíritu Santo. Es un privilegio, es un honor, es maravilloso. Tenemos, hermanos, estamos completos en Cristo. Todas las promesas en el Señor son sí y amén. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada nos podrá, porque estamos en Cristo. Amén. Somos llamados hijos porque estamos en Cristo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos justos porque estamos en el justo y todo porque Él lo hizo posible en la cruz del Calvario y ahora somos morada del Espíritu Santo, hermano. Tu vida, mi vida, somos privilegiados. Por eso no deberíamos nunca preocuparnos por nada en esta tierra, porque no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero este privilegio, como usted sabrá, ¿verdad? Se dijo la película de Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que se cumpla en nosotros la voluntad del Padre, que es lo único que le agrada, lo único bueno y perfecto que le agrada es que seamos su voluntad. Y aquí encontramos esa gran diferencia entre vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, porque somos hijos de Dios por tener el Espíritu, pero la voluntad del Padre solo se efectúa cuando andamos en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu debemos de cumplir con lo mismo que hizo Jesús. Despojarnos de todo lo que estorba la voluntad del Padre, humillarnos, ¿sí? Que no es simplemente dejar de pensar menos en nosotros, sino dejar de pensar en nosotros, servir y obedecer, en otras palabras, morir, ¿sí? Morir para que Él viva a través de nosotros. Esto se cumple con lo que dijo Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y usted lo va a encontrar en las historias de aquellos que se presentaron y vieron a Dios. ¿Sí? Y te pregunto, ¿tú has visto a Dios? En el Espíritu tú ves a Dios. Isaías vio a Dios y después de un proceso, Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Allí estaba el profeta. Pero Dios no llamó al profeta. Había recibido la bendición, había recibido el beneficio del perdón de sus pecados, estaba en la gloria, viendo la gloria de Dios. Pero Dios no te va a empujar a hacer su voluntad. Dios no te va a empujar a hacer su voluntad. Él dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Eh, también Pablo, en la camino a Damasco, el Señor se le presenta. ¿Y cuál fue la pregunta de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Realmente aquellos que reciben, ¿verdad?, la iluminación, la revelación de Dios y reciben el Espíritu Santo, definitivamente se van a rendir, van a decir, Señor, pues todo esto lo tengo por basura, te quiero conocer más, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y recuerda, la misión de Dios es su voluntad y su voluntad solo se puede hacer en el Espíritu. Em,
Misión es hacer su voluntad. El Espíritu Santo está en nosotros para que su voluntad sea prosperada. Por lo tanto, nosotros tenemos una sola cosa que hacer, tomar cada día la cruz. ¿Sí? ¿Cómo se realiza esa misión? Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, capítulo 2, versos 12 al 13 de Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, algunos conceptos que necesitamos aclarar. La salvación no es algo. La vida no es algo. La salvación es Cristo. Y la vida es Cristo. La verdad es Cristo. ¿Sí? Entonces, la salvación no es algo que tú tienes como un regalo, como un boleto, un passing board ahí para entrar en un avión. No, no, no. La salvación es Cristo, porque un hijo nos es dado. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, entienda bien esto. La salvación es Cristo en tu vida. Él es el Salvador. No te da salvación, Él es el Salvador. Por eso cuando Él venga, dice, os tomaré a mí mismo. Él viene a buscar a su cuerpo, no viene a buscar a nadie. Viene a buscarse a sí mismo. Entonces, usted y yo formamos parte de ese cuerpo y ese Salvador, nosotros debemos de ocuparnos con temor y temblor. ¿Se da cuenta cómo cambia? Cuando entendemos bien el concepto, yo tengo que ocuparme de mi comunión con mi Señor y Salvador cada día, rendirme, pedir perdón, pedirle, Señor, haz tu voluntad, presentar también, ¿verdad?, mis situaciones en esa comunión con una persona, amén, por medio del Espíritu Santo que es, amén, quien habita en nosotros. Cuando yo estoy en esa comunión profunda, diaria, ¿sí? Diaria de entrega, de rendición, ocupándome de ese tesoro que es Cristo en mí, dice, Dios es el que produce, y el que tiene oído escuche, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Dios no da nada o no permite nada a nuestra imaginación ni a nuestra, ¿verdad?, creatividad, porque somos muy creativos y de imaginación, pues nadie, ¿verdad?, en la naturaleza nos mejora, ¿no? Vemos cómo el hombre tiene una capacidad de imaginación tremenda, pero eso no significa que sea conforme a la voluntad del Señor. Dios no permite que se haga nada que esté fuera de su querer o de su hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer, al igual que el arca, al igual que el tabernáculo, al igual que el templo. No hay nada que inventar, no hay nada que atender, solo está rendido en obediencia, en esa comunión con Dios, a través del Espíritu Santo y en esa comunión con Dios, ¿qué opera? ¿Qué produce ese Espíritu Santo? El deseo. El deseo, ¿sí? El hacer tu voluntad, Señor, dice, es lo que me beneficia, ¿no? Es mi deleite, el deseo. Y aparte del deseo, nos dice qué hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Puede ser que nosotros lleguemos a hacer muchas cosas que no estén en la voluntad del Señor? Por supuesto que sí. ¿Cuántos de nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y presentaremos muchas cosas y el Señor dirá, ah, estos heno, 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 paja, 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 madera, madera, madera? ¿Por qué? Porque fueron cosas que salieron de nuestra mente. Fue el deseo de nuestro corazón. ¿Fue malo? No. ¿Fue incorrecto? Sí. Porque no todo lo que nace en nuestro corazón tal vez no es malo, pero no es lo que agrada al Padre. Hay una gran diferencia. Hay una grandísima diferencia entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que nosotros pensamos que Dios quiere. O pensamos que a Dios le agrada. Por mucho que nosotros pensemos, si no salió de la fuente, de la verdadera fuente, hermano, no sirve. Entonces, cuando hablamos de la misión de Dios, cuando hablamos de alcanzar vidas para Cristo, cuando hablamos de salir a las misiones, hermano, la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Quién está produciendo esa fuente? ¿Sí? ¿Quién está produciendo ese deseo? ¿Tú quieres ser visto? ¿Quieres ser reconocido?
Tú quieres ser, ¿verdad? Hoy soy pastor, estoy misionero en Suiza. Oh, mira, qué bien. Oh, sí, sí. Una medalla para el pastor David por ser misionero en Suiza. ¿Esa es la fuente? ¿Yo soy la fuente? ¿O la fuente es Cristo? Porque cuando la fuente es Cristo, el mismo Cristo te va a decir lo que tienes que hacer. Y recuerda, no eres tú haciendo, es Él haciendo a través de ti. Y la diferencia es un abismo. La diferencia es un abismo. ¿Será que todo nuestro deseo y lo que hacemos forma parte de su voluntad en nosotros? Aquí le pongo, ¿verdad? Para que cada uno reflexione. Todo lo que yo estoy deseando y todo lo que yo estoy haciendo forma parte de su voluntad. La Biblia es bien clara cuando dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué tiene que ver esto con misiones? Como decíamos antes, pues tiene que ver todo, todo, todo. Tal vez ahora mismo estamos pensando, ¿verdad? O tal vez usted vino con el pensamiento, mira, van a estar hablando de cómo llegar a otros países, cómo casar. Hermano, si la fuente está errada, todo lo demás está errado. Si la fuente es equivocada, todo lo demás está equivocado. Pero desde irte a Corea del Norte a predicar el Evangelio, como de irte a hablarle a tu vecino que está a tu lado. Si la fuente está equivocada, todo está errado. Amén. Espero que puedan entender la profunda preocupación que yo como pastor tengo sobre esto. Y ya les digo, ya llevo algunos años y sigo aprendiendo. Le digo al Espíritu Santo, Señor, sigue mostrándome. Porque si de algo yo quiero, Señor, es que cuando me presente delante de ti, tú me puedas decir, ven, bien, buen siervo y fiel. Pero no fiel a una denominación, o fiel a unos conceptos, o fiel a unas estructuras, o fiel a unos proyectos que yo determiné. No, no. Fiel a su voluntad. Fiel a Él. Podemos estar plantando semillas que nunca van a dar fruto y que nunca van a glorificar al Señor. ¿Qué pasa entonces con aquellos que están como esperando, ¿no? Que no tienen ningún deseo o plan por las misiones. Bueno, ¿realmente tienen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vino y ¿cuánto tardó Pedro en levantarse? ¿Cuánto tardó Pedro en levantarse? ¿Entendió? ¿Sí? Realmente el que tiene el Espíritu Santo, hermano, no va a quedar de brazos cruzados. Yo me preguntaría si realmente el Espíritu Santo está en mi vida, si no me está llevando. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, hermano, si tiene algo fuerte en él y que nos lleva, es hacer luz y hacer sal. Si esto no está siendo una realidad en nuestra vida, si no hay un deseo poderoso y fuerte de parte del Espíritu Santo a mostrar a Cristo, no solamente a hablar de, sino a mostrar a Cristo en el carácter, el fruto del Espíritu Santo y llevarlo hasta donde Él quiera, hermano, tenemos que preguntarnos si realmente tenemos el Espíritu Santo. Primera de Corintios 9:16. El apóstol Pablo escribió, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Se dan cuenta? Porque me es impuesta necesidad. Oh, si tienes el Espíritu Santo, ruego al Espíritu Santo que, wow, te haga ver esto, que es una necesidad. Es como el comer, es como el respirar, es como el vivir. No lo puedes separar de tu vida. ¿Eh? ¿Sí? Yo sé que algunos están ahí casi, no sé si temblando en el Espíritu, porque es una necesidad. El Espíritu Santo te lleva a eso. Es algo que no puedes evitar. Y a veces estás cansado, estás dolido, estás sin fuerza, tienes problemas, estás enfermo, tal vez una situación en la casa, pero el Espíritu Santo te lleva, te dice, tienes que, es un fuego en los huesos, dice, ay de mí, si no anunciara el Evangelio. ¿Por qué? Porque si tú no eres luz, ¿para qué sirves? ¿Para qué sirve tu vida aquí en la tierra? ¿Para qué sirve tu vida aquí en la tierra si no eres luz? No, porque yo tengo que cumplir mi sueño, mi deseo, tengo que terminar la universidad, tengo que casarme, tengo que tener hijos, todo eso. Todo son añadiduras, son cosas terrenales. Yo te estoy hablando de algo más profundo. Todo eso viene, porque todo eso ya está, eso está suplido, ya está consumado, y eso Dios lo tiene. Antes de que salga la palabra de tu boca, el Señor sabe de qué tienes necesidad y Él cuida de ti. Pero si esto no es una realidad, hermano, tenemos que plantearnos y replantearnos nuestra vida en Cristo. La necesidad de llevar, de predicar, de anunciar, de expresar a Cristo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Sabe por qué dice eso
Pablo, porque él sabía que si no lo hacía, el Señor se lo llevaba y lo iba a juzgar. Porque ¿de qué sirve nuestra vida aquí en la tierra si no es para expresar la vida de Cristo? Dígame usted. Entonces, esta palabra va mucho más allá de alcanzar vidas para el Señor, sino de estar totalmente rendido al Espíritu Santo. Y sin duda, quien está rendido al Espíritu Santo será verdadera sal y verdadera luz. Pastores y líderes, ustedes son el ejemplo a seguir en las congregaciones. Usted está escuchando esta palabra, no sé qué está pasando en tu mente, en tu corazón. Ahora mismo ni te estoy mirando, no te veo, pues tengo el documento abierto, pero tú eres ejemplo. Tú tienes la responsabilidad, el privilegio y la responsabilidad. Como ya saben, nuestro concilio es eminentemente misionero y yo tengo una idea en mi cabeza. Cuando esta denominación deje aparte las misiones, desaparece, porque ya no tiene sentido. Está tan enfocado esta denominación en las misiones que no duda en invertir cuando ven el mismo fuego del Espíritu en los corazones de aquellos que, aun estando en las misiones, amamos las misiones. Los que me conocen saben que también yo amo las misiones, que oro y anhelo que este concilio pueda llegar a todos los países del mundo, pero no de cualquier forma, ni tampoco con cualquiera. Necesitamos estar rendidos, abandonados totalmente a la voluntad del Padre. Vivir en ese poder, en el poder del Espíritu Santo, quien es quien convence, no nosotros. Él es quien guía, no nuestros corazones, no nuestros proyectos, no nuestra imaginería, ni tampoco, ¿verdad?, nuestra experiencia, capacidades, habilidades que recibimos, ¿verdad? En seminarios que son buenos, pero todo eso tiene que estar a los pies de Cristo. Él es quien transforma, y no nuestras palabras, canciones o buenas predicaciones. Que Cristo sea visto en Europa, que no seamos otro concilio más en este continente que va muriendo. ¿Sabe por qué? Porque dice Europa es dura. O otro concilio más que se va así, ¿verdad? Abre las puertas al mundo, ¿verdad? Para que no haya diferencias, para que no seamos rechazados. O que no seamos otro concilio pentecostal más fanáticos del legalismo, de la dogmática, fanáticos de manifestaciones que avergüenzan el Evangelio, que nada tienen que ver, por supuesto, con el Espíritu Santo. Que seamos la voluntad del Padre, el cuerpo de Cristo, que muestra su carácter en el fruto del Espíritu, llevados por Él como un viento recio para que Cristo sea exaltado y reconocido por muchos como Señor y Salvador, conforme a su voluntad. Mira, y si en esa voluntad sufrimos persecución, rechazo, pruebas y tribulaciones, entonces que nos gocemos y nos alegremos de poder participar de los mismos sufrimientos que nuestro Señor y dar ejemplo a los que pastoreamos. Que el Señor lo logre en nosotros. Amén. Y aquí les lanzo también otra pregunta ya a los pastores. ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Timoteos? ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a que la obra avance y que tú no eres imprescindible? El único imprescindible es el Señor. Nosotros estamos de paso. ¿Dónde están los Timoteos? ¿Por qué nos cuesta tanto delegar? Tal vez estamos buscando a alguien como nosotros, como le pasó a Samuel, que fue a la casa de Isaí, porque buscaba y esperó a encontrar a alguien como Saúl, y por eso vio a aquellos jóvenes fuertes y dice, ah, estaba buscando a un Saúl. Pastor, pide al Señor que abra tus ojos espirituales, que te muestres, ¿ve?, quién debe seguir. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Hay pocos, pero hay. Pastor, suelta, suelta, aleluya. No permitas que se engorden, no permitas que se engorden en la casa. Suéltalos a la mies, ponlos a trabajar. Programemos talleres para capacitar líderes en nuestras congregaciones. Si no sabe cómo, le vamos a ayudar. Pero de seguro que hay líderes que el Señor ya separó, gente para servirle en diferentes áreas. No tenga temor de dar oportunidad, de delegar autoridad. Los errores también nos forman y capacitan, pero que nunca nos paralicen. Debemos pensar como si aún fuéramos a pastorear 30 años más y a la vez como si el próximo mes de enero tuviéramos que entregar la congregación a otra persona, porque nadie dura para siempre. Y esto forma parte de nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hermanos. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que usted ha escuchado en este día, en esta mañana, tal vez pueda decir, amén, sí, qué bueno, sí, qué bonito, pero será poco eficaz si no lo llevamos a cabo.